Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Horacio Cristiani, de Cáritas Argentina, y me toca coordinar esta mesa que entiendo que dentro del marco de las 3T, esta mesa de vivienda, hábitat e integración sociourbana es una mesa central. Les doy la bienvenida a todos y a todas los que se han conectado a esta sesión simultánea y agradezco especialmente a los integrantes de esta mesa, quienes desde diferentes experiencias y recorridos aportarán sus miradas y sus propuestas sobre esta realidad que nos interpela y que constituye, sin lugar a dudas, un elemento central de transformación para atacar el núcleo duro de la pobreza. Nos acompañan en la mesa Fernanda Miño. Fernanda es militante social, política y comunitaria y actualmente es secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social. Ana Pastor, miembro de la Fundación Madre Tierra y titular del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás Caropresi, Nico es responsable del área es referente nacional de MTE-UTEP. Andrea Poretti, Andrea es responsable del área de vivienda de Cáritas Argentina. Araceli Ledesma, promotora de integración sociourbana de Techo. Diego Fonseca, coordinador general de la Fundación Ser Comunidad. Y Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradezco la participación en esta mesa y para no demorar más, es decir, porque cada uno tiene un espacio que es reducido, pero que después si van a tener también otro espacio como para fijar y terminar aquellas ideas que quieren transmitir. Doy paso a Fernanda para que haga su exposición. Gracias, Fernanda, por participar y te invito a dar tus palabras. Gracias, Horacio. Bueno, un placer enorme la invitación y compartir con tantos compañeros y compañeras. Ahí la veo a Anita, la veo a Ara, Nico, que están invitados. Y bueno, es muy placentero poder cruzarnos en distintos ámbitos de trabajo, de lucha, de reclamo, de organización. Así que un placer enorme, orgullo tenerles como compañeros de camino. Bueno, comentarles brevemente que quizás el proceso y el camino que me han llevado hoy a trabajar en la política, quizás un poquito viendo lo que significa para personas como yo, mujeres como yo, que venimos de barrios populares y que seguimos viviendo en ellos, el poder empezar a ver que los dolores propios del no acceso a los servicios, el acceso a una vivienda o un pedacito de tierra para construir una casa lleva a la concientización quizás comunitaria y empezar para que eso vaya echando raíces y contagiar a otros de esto para poder hacer una lucha común, comunitaria, colectiva, y tenga los resultados que fueron teniendo a lo largo de mucho tiempo, y en estos últimos quizás 4 o 5 años con más fuerza, por una cuestión de que se aunaron distintas luchas territoriales, organizativas, de espacios que vienen luchando hace muchísimo tiempo por la tierra, por el trabajo, por el techo, y se vieron plasmada hoy en la posibilidad de hoy acceder a una secretaría, que soy solamente una cara visible de un grupo enorme de compañeros y compañeras, y del resultado de la lucha de organizaciones, como lo es también Techo, como es la Iglesia a través de Cáritas y todas las organizaciones que se confluyen ahí, las organizaciones sociales de todo el país, de una lucha de estos últimos 4 años, de un momento muy adverso de la Argentina. Pudimos construir las herramientas como es el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, después el acceso y la posibilidad de adquirir un certificado posesorio del lugar donde vivimos, y después eso transformarlo en una ley nacional, como es la 27453, donde pudimos llevar las luchas
y acceder a la posibilidad de armar de un proyecto, una propuesta de la integración de más de 4.400 barrios de la Argentina. Sabemos que hoy son muchos más por la situación de pandemia, pero volviendo un poquito a contarles que es de estas luchas que venimos dando quizás desde un barrio y después se fue transformando en una lucha colectiva, también entender que las personas que venimos de los barrios todavía tenemos como un camino previo que por ahí te lo da la formación educacional, educativa, después una carrera universitaria, y uno puede acceder a esos aprendizajes y empezar a encauzar las luchas. Cuando eso no pasa desde los momentos que uno nace en una familia con bajos recursos, esos caminos tenés que ir haciéndotelos a los ponchazos, y con gente que te acompañe, en mi caso creo que tuve la posibilidad enorme de tener sacerdotes amigos y compañeros que me han, en el camino, en esto de ir formándome de a poco, también en una mirada mucho más colectiva, y que las cosas como estaban en el barrio no eran normales, no eran justas, y empezar a trabajar por ello. Yo tuve dos grandes maestros con este tema, que es el padre Aníbal Filippini, que siempre se lo voy a agradecer toda mi vida, es el sacerdote que nos casó, a mi esposo, bautizó a alguna de mis hijas, y al padre Jorge García Cuerva, hoy obispo de la ciudad de Río Gallegos, así que nosotros estamos como eternamente agradecidos por el camino y habernos mostrado por dónde. Después la organización, como es el MTE, fue haciendo su parte, y la política la otra parte, pero creo que muchas personas, como yo, creo que a mí me fue el camino, y yo siento que por una persona de fe que soy, hay mucha gracia de Dios en eso, el haberme puesto esos caminos y haber asumido esa responsabilidad que muchos compañeros y compañeras delegaron en mí. Pero bueno, eso creo que el trabajo nuestro, más allá de hacer un buen papel, que ahora voy a contarles brevemente en qué estamos en la Secretaría, es también a todas las organizaciones y parroquias y movimientos, el ir a las bases a formar en derechos es la forma que tenemos la gente que venimos de los sectores populares de acceder a eso que a través de la formación de la educativa no nos da, porque no tenemos las posibilidades. En el caso mío, yo hice un secundario ya una vez casada, a los 21 años, y recién pude acceder a todo ese mundo que se ve vetado, porque a veces las necesidades hacen que dejes el colegio pronto y te vayas a trabajar. Y creo que muchas de las familias tienen eso, ¿no? La prioridad de salir a trabajar, a buscar el sustento, y en vez de formarse. Entonces eso es que tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos y todas que hoy sabemos que es por ahí el camino, en ir al territorio y formar a los compañeros, vecinas, mujeres, que a veces son también las más relegadas, como que hay cosas que antes no se ocupaban. Hoy estamos como muy empoderadas y sabemos que nosotras tenemos un papel preponderante en la vida de las comunidades para llevar adelante los distintos procesos. Pero eso, hacer hincapié, que no se acabe en una mujer como yo, de una villa que ha accedido a una posibilidad en el Estado a nivel ejecutivo para trabajar en la política, sino que hay que animarlos también a participar en política, que está muy demonizada la política porque tuvimos malas experiencias, y más en los barrios con tantas promesas incumplidas, y creo que es ese bagaje que también me tocó a mí, no solamente cuando era parte de mi familia materna, paterna en la Cava, y después con la propia que formé yo, pero sí saber que tenés que luchar por muchas trabas que te va poniendo la vida. Primero, desnaturalizar la condición con la cual uno llega, y todos los mensajes contradictorios que dan muchos medios de comunicación, hasta la propia sociedad. En el caso mío, en San Isidro, es un territorio complejo, con muchas dificultades para acceder a la equidad en los barrios populares. Por eso mi primer camino en la política fue siendo concejala, y ahí llevar los distintos reclamos, que hemos logrado muchísimas cosas, pero a los 2 años, bueno, me tocó asumir la posibilidad de encarar la secretaría. Creo que desde ese lugar, uno teniendo en cuenta no solamente lo que fue el RENAVAP, yo al principio tenía como muchas resistencias porque veníamos de momentos difíciles, de estas promesas incumplidas que les contaba anteriormente. Cuesta a veces creer que las cosas pueden cambiar o podamos hacer partícipe de ese destino de los barrios populares, y eso fue lo que sinceramente, más allá que veníamos de un camino recorrido, con organizaciones dentro del barrio, que logramos distintas cosas, el barrio La Cava es muy grande, y nunca veíamos la posibilidad de hacer una integración total, pero bueno,
Creo que todos los barrios tienen su distinta complejidad y su distinta historia, por eso hay que siempre tener como la organización en cada territorio es especial. Ningún barrio es igual al otro, aunque por más que tengamos... me dicen, Horacio, después me decís cuánto, si hablo demasiado, me vas cortando. Pero ahí me parece que es lo que empezar a ver que lo común que tienen los distintos barrios es la falta del agua potable, la falta de cloacas, hoy la falta de conectividad tan importante en estos momentos es un signo de inequidad, ¿no? Hoy poder estar conectados. Y todo lo que tiene que ver con los servicios básicos que decía antes, el tema de una apertura de una calle, el tema de luminarias, eso te diferencia del resto de la sociedad y eso es, cuando uno es consciente que eso te va diferenciando del resto y se discriminan a los barrios, por eso es que empezar a cambiar desde ahí la historia. Por eso el trabajo que fuimos dando en este tiempo tan adverso a la Argentina, que veníamos discutiendo, yo creo con Ana, la conozco mucho antes del 2017, y después creo que en el 2017 como que empezamos a hacer otras formas porque en los espacios sociales que a veces compartíamos, Araceli también me va a entender, y Nico, empezar a discutir otra vez el plato de comida, pero sabiendo que esa bandera no la podíamos dejar a un costadito, sino que mientras revolvíamos la olla con una mano con la otra, seguir luchando por tierra, techo y trabajo, y ahí es cuando empezamos a construir desde los territorios con los relevamientos este registro RENAVAP, que hoy lo tenemos como guía para toda nuestra política dentro de la Secretaría de Integración Sociurbana. Sabemos lo difícil que es no solamente la organización en el territorio, sino que formar parte de esa transformación a la voluntad política, y creo que eso lo vamos haciendo muy lentamente, en medio de una pandemia, en medio de un trabajo muy minucioso. A mí me toca la parte de llamar a intendentes y a intendentas para ir proponiendo y ir enamorando de esta política para que la apropien y la puedan hacer realidad en sus territorios. Sinceramente yo no he tenido ninguna resistencia en los municipios donde me presenté, digo, desde una llamada, desde una posibilidad de una conexión virtual, desde las posibilidades que tuve de visita. La mayoría de los municipios me han recibido muy bien y de hecho tenían propuestas hechas para sus barrios populares. Quizás este es el tiempo de empezar a trabajar de una manera particular y especial a los sectores populares. Quizás que en otro momento no encontramos la forma, no es que quizás hayan sido poco efectivas por eso. Pero hoy creo que ha avanzado toda la posibilidad de trabajo con las organizaciones, con la iglesia, con distintas posibilidades que hoy está implementado, hoy está en el debate y no se puede tapar. Creo que también lo que ha hecho la pandemia es visualizar y poner en debate el trabajo que tiene que ser ahora en adelante en los barrios. Una política en particular, nosotros sinceramente desde la Secretaría lo que hacemos es empezar con obras tempranas para generar esa confianza perdida. Creo que cualquier vecino o vecina de un barrio ven que, no sé, que están por mínimo poniendo un poste, haciendo un sajeo, proponiendo la integración a través del acceso al agua potable, se empieza a generar una confianza distinta. En medio de la pandemia, sabiendo que teníamos que hacer eso y también teníamos que garantizar que esté la lavandina, que esté el alcohol en gel, que esté el plato de comida, seguíamos trabajando por eso y de hecho ya estamos trabajando en muchos barrios de la Argentina con estas obras tempranas y armando los proyectos de integración total. Pero creo que es una manera de empezar a generar esa confianza perdida de los barrios, que los vecinos no creen cuando uno quiere, si uno entra de cero, por ejemplo, a un barrio, a plantear una mesa participativa, y al principio por ahí para saber de qué se trata te van 10, 15 personas. A la segunda, si no propusiste por dónde empezar y ya empezar a ver trabajo constante, la gente no aparece más, y tiene toda la razón y me pongo en la piel de esa persona y digo, yo también haría lo mismo. Entonces hay que empezar a trabajar generando esa confianza para hablar después en una mesa participativa de la integración total de ese barrio. Contamos con recursos económicos, luchados también desde los distintos frentes para generar hoy un fideicomiso que está pronto a firmarse y también tendremos a ir un presupuesto que es para nuestra secretaría, y con el ministro, que hoy en este traspaso de ministerio vemos también en Daniel Arroyo, y no es por hacer chupamedismo del ministro, sino que vemos como él antes que nosotros ingresemos al ministerio ponía siempre como un eje importante del repuntalamiento de nuestra Argentina la integración social urbana de los barrios. Más ahora que nos pasamos a su ministerio, lo pone como súper importante, hace todo lo que tiene que hacer,
y de hecho va siempre un paso adelante planteando la posibilidad de la actualización de los registros del RENAVAP. Así que creo que con ese panorama tenemos todo para trabajar, todo para acordar y todo para seguir creciendo en esta herramienta, que no solamente que es la organización, que es el trabajo en conjunto con los distintos actores dentro del trabajo de los barrios, sino como una voluntad política de un gobierno que ha visto en la posibilidad de la transformación de los barrios el levantamiento de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer, y te pedimos después si te puedes quedar, porque a lo último hacemos nuevamente para fijar algunos conceptos que cada participante quiera hacer o cualquier reflexión. Y ahora entonces, Ana, por favor, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes por anotarse en este espacio. A ver, lo que me toca a mí está articulado con lo que presentaba recién Fernanda, ¿no? Vieja compañera de lucha, no por la edad, sino por la lucha. A ver, una de las cuestiones que yo les quiero presentar es tanto el proceso como la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque me parece que es un instrumento que, si bien se presenta para la provincia de Buenos Aires, es como para poder desarrollar en distintos lugares del país. A ver, partimos de esto. ¿Cómo accede a un lugar donde vivir en los pueblos y en las ciudades las familias de los sectores populares? Sabemos que a través del mercado las familias que tienen determinada posibilidad económica compran, ¿no? Compran, si compran tierra, después construyen, después habitan. Los sectores populares los hemos llevado, porque ha sido responsabilidad de todos, a hacer el proceso inverso. Primero ocupar a como sea, ¿no? Después ir construyendo progresivamente y por último comprar. Esto no es deseado de parte de los sectores populares, sino que es cómo hemos construido la lógica capitalista de nuestra sociedad y por lo tanto las acciones que hacemos, tanto desde el punto de vista del mercado como del Estado. Esto es algo que tenemos que darlo vuelta. Estamos mirando el tiempo de pandemia. ¿Qué sucedió ahora en la pandemia? Aparecieron no solo Guernica, aparecieron tomas en todos los lugares del país. Quizá Guernica fue la más visible. ¿Y esto de qué da cuenta? Da cuenta de un problema que se vio agudizado por la pandemia, pero no apareció en la pandemia. Se vio agudizado, ¿por qué? Porque la prevención ante el bicho es quédate en tu casa, lavate las manos. Quédate en tu casa. ¿Cómo quédate en tu casa cuando en tu casa ya están conviviendo, tenés el nieto, los padres, los abuelas, los abuelos, a veces hasta bisabuelos, los adolescentes, digamos, es complejo para muchos sectores quedarse adentro de una casa o como se dijo muy bien, bueno, también dentro de los barrios populares puede ser el lugar a donde quedarse, pero también en los barrios no hay agua, o sea, todas estas deficiencias que recién contaba Fernanda, digamos, no es tan fácil tampoco quedarse en la casa. Y muchos otros, vivían alquilando en la informalidad, porque si hubieran alquilado en la formalidad, por ahí el decreto 320 les protegía de no perder el alquiler, pero el alquiler en la informalidad es no pagás, chau, te vas afuera.
Digamos, todo esto fue encima, adentro de las casas, empezó a aparecer mucho la cuestión de violencia familiar y demás. Digamos, hubo situaciones de pandemia que agudizaron el problema de la vivienda preexistente. Ahora, esto no era el hecho de que los sectores populares tengan que autoproducir su hábitat, ¿no? Y que después tengamos que ir con políticas de integración sociourbana. Esto nos tiene que dar cuenta de una alarma. Digamos. En un país a donde tenemos tantísimo territorio, ¿no? Donde hay tanto lugar todavía por poblar, donde hay tanta tierra sin uso, tierra ociosa, incluso tierra ociosa dentro de las ciudades, pública y privada. En el caso de lo público, muchas veces es tierra que ha sido de INTA, de los ferrocarriles que ya no están, del ejército, y tierra privada que en muchos casos es lo que le llamamos tierra de engorde, ¿no? Porque la tierra también, uno de los serios problemas es que la tierra ha pasado a ser una mercancía, ¿no? Hoy yo tengo unos mangos, compro una tierrita, porque eso total hoy me sale 10 pesos, pero dentro de unos años me va a valer 1000, porque la sociedad a través del Estado me valorizó esa tierra. Todo esto lo que va haciendo la valorización de la tierra, cada vez que sube un poquito el precio, es una familia más que va quedando afuera de la posibilidad de acceder a la vivienda a través del mercado, que es lo que se entiende desde el punto de vista social como lo que está bien, lo que está aceptado es acceder a través del mercado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para que se acceda a través del mercado? Eso nos lo cuestionamos poco y es lo que justamente me encanta este seminario, porque desde un primer momento se está hablando de la palabra desigualdad, ¿no? Que nos planteemos el tema de la desigualdad, y que en este caso, en el caso del acceso a la vivienda, es clave, porque entonces vamos a ver que el problema del acceso a la vivienda no es solo por pobreza, sino en muchos casos es por desigualdad. A ver, nosotros lo que decimos es que las tomas son de alguna manera la expresión dramática de la incapacidad del Estado, que le entregó solamente al mercado la construcción del territorio, ¿no? La gestión del territorio. Mientras el Estado vaya detrás del mercado, genera cada vez mayor demanda, porque va quedando cada vez más gente fuera. Digo, a ver, aquí yo vivo en el conurbano de Buenos Aires y en mi barrio no teníamos cloacas. Nos pusieron las cloacas. En cuanto nos pusieron las cloacas, el precio de mi tierra y de la tierra de mis vecinos y de las casas subió casi al triple. Muchos de mis vecinos fueron vendiendo porque ahora aquí se puede hacer hasta 3 pisos que antes no se podía, ¿no? Entonces están pululando esos nuevos desarrollos. ¿Qué es lo que... y esa ganancia, en alguna parte se la quedó mi vecino, que vendió, en otra parte se la vendió, se la quedó el que le compró porque es el que hizo el negocio de desarrollar. Y el Estado es muy poquito lo que se quedó. Mientras que solamente, en realidad, quien nos valorizó nuestra tierra, poniéndonos las cloacas, es la acción del Estado. De la misma manera que cuando se hace un desarrollo nuevo,
me refiero a un desarrollo cuando se hace un nuevo barrio, cuando se hace una gran, ¿cómo se llaman estos? Los negocios, bueno, los malls, ¿cómo se llaman? Los supermercados, cuando se hacen algún tipo de desarrollo inmobiliario, el que sea, es el municipio, la provincia, que le da normativas para poder hacer eso. Con una normativa le valoriza la tierra, con un permiso le valoriza la tierra. Es decir, son acciones del Estado que valorizan los territorios con autopistas, con hospitales, con equipamientos, y esa valorización queda en manos privadas y no queda en el sector público. Entonces lo que advertimos es que debe volver parte de esa valorización al Estado para que el Estado la redistribuya. Esta es un poco la lógica. Les cuento cuando las organizaciones nos juntamos en el 2004, 2005 a pensar qué era lo que pasaba y hacer propuestas al Estado nuevo, al gobierno nuevo y demás. Bueno, que de ahí surge el FOTIDA, el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Hacíamos este tipo de análisis, ¿no? De la misma manera que... Perdón. Ana, te pediría si podés ir redondeando. Muy bien. Así. Perfecto, gracias Horacio. Hacíamos este tipo de análisis. Por lo tanto, en los años, lo que logramos amasar fue una propuesta de ley que hoy se llama de acceso justo al hábitat y que se sancionó en el 2012, que va a tener, por un lado, el objetivo de promover mejoras en el hábitat que ya está y nuevas urbanizaciones para los sectores populares, pero generando los recursos que surgen de la gestión territorial. Y para eso va a desarrollar distintos tipos de instrumentos de gestión territorial, de recuperación de valor, de participación tanto en los barrios como en los municipios, formando consejos locales, como en la provincia. Sintéticamente es esto: existe una ley que da cuenta de que es posible gestionar el territorio de manera de recuperar los recursos que el territorio tiene y redistribuirlos. Básicamente, esto es lo que quisiera que cuenten con eso. Y cualquier cosa la pueden encontrar en la página de Madre Tierra. Hay un sitio que se llama observatorio.madretierra.ar, donde pueden encontrar cómo se aplica esta ley y para poder aplicarla y difundirla. Gracias. Y perdón Muchas si me gracias, pasé el Ana. tiempo. No, está bien, muchas gracias. Bueno, ahora lo invito a Nico Caropresi de MT-UTEP para que nos dé su mirada. Nico, tenés tus 10 minutos. Buenas, ¿qué tal a todos? Voy a tratar de cumplir. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que estuve un rato antes también escuchando las intervenciones que nos precedieron en el Zoom general, y la verdad que una propuesta interesantísima que han construido los compañeros y bien amplia. Y un poco para pensar cómo abordar, uno desde el MT y de la UTEP abarca la mayoría de las problemáticas o milita codo a codo con la mayoría de la problemática de los excluidos, digamos, que centralmente tienen que ver con lo laboral, pero así como tienen que ver con lo laboral, termina teniendo que ver con el hábitat, con el acceso a la tierra, con el acceso a los alimentos, con todo lo que niega esta sociedad a cada vez más cantidad de familias y personas, digamos. Y un poco para aprovechando la excusa de la convocatoria y para pensar un poco desde dónde hablar, me puse a repasar algunos de los discursos del Papa Francisco en los encuentros de movimientos populares, que son los encuentros que construyó el Papa junto con los movimientos sociales del mundo, centrado en estas cuestiones de la tierra, techo y el trabajo.
Y bueno, centralmente algo que es el eje de la intervención de Francisco en todos esos discursos es el rol que ha comenzado a ocupar el dinero, sobre todo a partir de la década del 80, del 90, el rol central del dinero en la vida y en el desarrollo de la globalización, como venían diciendo en las intervenciones anteriores, donde la globalización, en vez de nutrir en diversidad, lo que tendió es a esterilizar las sociedades del mundo, a hacer el eje en el individuo, y sobre todo en un individuo que su único fin o su único proyecto, tanto técnico como formativo como de sueño, está en la obtención de dinero, y cada vez mayores cantidades de dinero. O sea, el éxito económico hoy está asociado a la ganancia y a los márgenes de ganancia, y en eso se ha puesto a disposición todo el capital intelectual y cultural humano, se ha puesto a disposición de ese único eje vertebrador. Y eso ha hecho que cuestiones como la tierra, como decía Ana, o cuestiones como los alimentos, como dice Francisco en su discurso, se hayan vuelto parte de la especulación financiera, y no lo que son los medios para garantizar la supervivencia de la humanidad, ¿no? Eso se ve en que consumamos el tomate a precio dólar, en que ninguno de nosotros, incluso el que tenga un laburo formal y bien pago, pueda pensar en acceder a una propiedad como propia, y tiene que ir al alquiler, y todo la falta absoluta de control que existe en el mercado inmobiliario. Incluso ahora que se ha sacado una ley, digamos, para tratar de controlarlo, las inmobiliarias salieron a apretar a los inquilinos con amenazas y extorsiones económicas, que lo que hacen es que incluso leyes votadas en el Congreso tengan cada vez menos valor, porque tienen la autonomía y la potestad de incidir sobre la vida humana en términos de ganancia y ganancia absoluta. En los discursos, Francisco, frente a los movimientos populares, nos decía algo central, y es que familia y vivienda van de la mano. O sea, una familia sin hogar es muy difícil que pueda construirse como una familia o como un núcleo celular de la sociedad, digamos. Y al mismo tiempo, para ser un hogar, tiene que estar inserto en una variable comunitaria, que es el barrio, que es el lugar de interacción de toda esa familia, de todos los individuos que componen esa familia, donde se genera la célula más importante de la familia, que es la humanidad, de esa familia que es la humanidad, de la que nos habla Francisco. Y hoy eso no está siendo garantizado para por lo menos un cuarto de la sociedad en la que vivimos. No solo Argentina, sino que el número se repite a nivel mundial, y es un diagnóstico que se hizo en la mayoría de esos encuentros. La situación de la exclusión del trabajo y de la exclusión de la vivienda y la exclusión de los servicios es una situación que se repite a nivel mundial por las características sistémicas a las que ha llegado el desarrollo del capital en el mundo, y este objetivo o esta centralidad puesta en la obtención de ganancias. Y eso, en este contexto que es la pandemia, se ha puesto en mayor evidencia, porque como se ha frenado el funcionamiento de ese submundo, digamos, que es el mundo excluido, que depende mucho de la utilización del espacio público para garantizarse sus ingresos, para la interacción con otro ser humano, incluso para tener acceso a información o a la salud misma. La pandemia lo puso en evidencia, y lo que está haciendo es acelerando algunos procesos de exclusión por esto, porque no se puede acceder al dinero, no se puede acceder al trabajo, o a ese trabajo que se habían inventado los compañeros, como inventaron sus barrios y como inventaron sus hogares, que la máxima expresión de esto, y ahí vuelvo a citar, digamos, al Papa Francisco, que él compara los desalojos con una guerra, cuando ve topadoras pasando por encima de las casas o las casillas prendidas a fuego. Volvimos a escenas de esas características en un contexto donde se discute lo mío como lo mío por el valor de ser lo mío, no importa qué lo haya hecho mío o qué hago con eso mío, digamos. Que es algo que pasa en reiteradas ocasiones, digamos. Frente al desalojo de Guernica, uno ve que los que se adjudicaban la propiedad de esa tierra no eran tampoco legítimos propietarios, o la legitimidad de esa adquisición de esa tierra
es más o menos cuestionable si uno toma que vinieron de la mano de una dictadura militar y que accedieron con algunas garantías por parte de los militares a un precio bastante vil a la propiedad de esas tierras. Entonces, eso también lleva a una cosa que lo primero que se tiende a hacer es condenar la toma, y no la toma por la existencia de la toma y la expresión de la toma como un síntoma de algo que está pasando en la sociedad, sino condenar a la toma por los tomadores. Entonces, lo primero que se tiende a hacer es a criminalizar el proceso como la solución máxima que se puede aportar desde el poder del Estado, desde la política y desde el poder judicial. Cuando lo que está expresando una toma no es alegre y no es motivada para nadie que viva en una toma. Muchas compañeras y compañeros que están acá presentes han sido parte de tomas o han adquirido su vivienda a través de la lucha de una toma, y la verdad que las condiciones en las que se vive y se desarrolla la vida en los primeros meses y años de una toma son realmente espeluznantes, digamos. Incluso terminan siendo víctimas de algunos especuladores, de lumpen especuladores, podemos decirle, que utilizan ese microclima, digamos, de ausencia total del Estado para negocios en su propio beneficio. Entonces, todo esto lo que nos demuestra es que el desafío para salir de la pandemia, que es el desafío que tuvo la Argentina, por lo menos desde la vuelta a la democracia en adelante, es cómo ordenamos y cómo planificamos que la política, porque hoy es la herramienta que existe, que la política ponga la economía en función de los intereses de los seres humanos que viven en el territorio, y no que la política adapte los intereses de los seres humanos a las necesidades de la economía, que cada vez es más concentrada y que cada vez explica más las condiciones en las que estamos viviendo. En ese sentido, con muchas organizaciones gremiales, muchas organizaciones sindicales, sociales, universidades, nosotros venimos trabajando el Plan de Desarrollo Humano Integral, tomando algunas cuestiones o tomando el ejemplo del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Papa Francisco, porque lo que vemos es que lo que nos está faltando como sociedad es la capacidad de generar ámbitos de planificación que en algún momento, sobre todo en el peronismo argentino, han sido bandera, como los planes quinquenales, y la posibilidad de discutir con la sociedad en base a proyecciones y números concretos en qué hay que invertir y en qué hay que poner a disposición esos recursos para así discutir con quienes hoy concentran la tierra en la Argentina, que no son más de 1000 familias, que ponen pedazos enteros del mundo, no solo de la Argentina, sino que son propietarios de 5.000, 6.000, 10.000, 30.000 hectáreas, o sea, pedazos de mundo, y que lo ponen solo a disposición de la generación de dólares o a la generación de alimentos para la generación de dólares, que no terminan siendo alimentos, sino que terminan siendo parte de la especulación, que terminan generando lo que decía antes, que nosotros tengamos que pagar el tomate en dólares, que tengamos que pagar alquiler en dólares y que tengamos que pagar la propiedad en dólares. Con esos sectores tenemos que discutir de manera más o menos fraterna, pero tenemos que discutir. Y para poder discutir con esos sectores, tenemos que hacerlo sobre planificaciones concretas, sobre la generación de lotes con servicio. Como bien dijo Fernanda en una entrevista que leí ayer, la solución a la toma es que la propuesta desde la política, desde el Estado, para alrededor de 9, 10 millones de argentinos, sea por un lado la integración de los barrios populares, que la integración significa ni la marginación ni borrar de la faz de la tierra los barrios populares, sino que acercar la integración de los barrios populares a esas ciudades a las que están pegados por lo general, que son los mismos tumultos de personas y hacinamiento de personas que armó esa misma política económica, que es la de la concentración de la tierra, que expulsó a los trabajadores rurales hacia la ciudad en búsqueda de las migajas que ese sistema deja. ¿Cómo integramos eso? A través de servicios, a través de calle, a través de la luz, a través de la salud, a través de la cultura, a través del deporte. ¿Cómo integramos eso a esas ciudades que yo el otro día leía una proyección que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cómo va a ser la vida en la Ciudad de Buenos Aires post pandemia? Entonces muestran Nico, todo un desarrollo. Sí. Perdón, te pido si puedes ir redondeando. No, terminá, ir redondeando. Dale, muestran como una propuesta de reorganización del espacio público con una inversión millonaria para la vida de las familias que ya son felices y que ya están totalmente incluidas, y sin pensar un poco en cómo integrás todo ese mundo
que vive ahí a duras penas en nuestro país y sobre todo alrededor de las grandes ciudades, porque como digo, es a donde las familias expulsadas del campo van en búsqueda de recursos y supervivencia. Después profundizaré más. Muchas gracias, Nico. Y también está Alejandro Amor como panelista y también a lo mejor puede decir algo al respecto de lo que vos comentabas. Pero ahora le paso la palabra a Andrea Poretti, que es la responsable del área de viviendas de Cáritas, para que nos dé su mirada a partir de la experiencia de Cáritas en este tema. Andrea. Muchas gracias, Horacio. Y bueno, el abordaje de la temática que nos ocupa en este panel, vivienda, hábitat e integración sociourbana, desde la perspectiva de Cáritas, no puede más que centrarse en la promoción humana integral, tal como lo ha señalado Monseñor Tisera al comienzo de este seminario. Y por ello el título del seminario define el mismo horizonte hacia el que se dirige nuestro accionar. De hecho, Cáritas, la reflexión nos lleva a concebir el acceso a la vivienda digna y adecuada, no solo como aquella unidad funcional de la que todos, según nuestra Constitución Nacional, pero demás tratados internacionales la indican como un derecho, sino una parte que es sumada a otras partes equivalentes o complementarias, conforma un todo. Considero que el principio básico a aplicar, y cuyo mentor ha sido el ya tan nombrado Papa Francisco, y siendo ya joven sacerdote jesuita y luego cardenal de nuestra ciudad de Buenos Aires, es que el todo es superior a las partes. Y entonces no podemos concebir la vivienda como un todo en sí misma, sino una parte subordinada y o complementaria del todo. Y en este sentido, hábitat e integración sociourbana son un todo que debería regir cualquier abordaje habitacional, tanto en el sentido de programas o planes de viviendas nuevas, mejoramientos, lotes con servicios y demás escenarios. El principio del todo superior a las partes, que junto a otros 3 principios son base del pensamiento de Francisco, ha quedado muy bien plasmado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y tengo la convicción que puede echar luz a cualquier abordaje que se quiera hacer. Y por ello voy a citar textualmente este número de la encíclica, de la exhortación. El todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Partiendo de este principio y teniendo en cuenta su vasta capilaridad territorial, Cáritas ha desarrollado a lo largo de casi 2 décadas distintos proyectos de vivienda que han ido evolucionando en esta dirección. Si bien la unidad básica es la construcción de la vivienda para familias que no acceden a otros planes o programas por su especial situación de pobreza y marginalidad, hoy nuestros proyectos se encaran desde una perspectiva social que consecuentemente permite no solo obtener el producto vivienda, que lógicamente es su principal objetivo, sino que con el aporte de una articulación en el campo de lo social se pretende construir comunidad. Y así la vivienda no es solo la materialidad a través de ladrillos y óptimas condiciones de habitabilidad, sino un conjunto social que va de la mano a lo largo de todo el proceso constructivo. En la cita de la Evangelii Gaudium que he mencionado, el Papa nos orienta en el sentido de la construcción de una comunidad.
donde no se anula el principio fundamental de la persona, pero destaca la importancia que quede inserta en un todo. Y este es el plus, la riqueza de un programa de viviendas desde Cáritas que tiende a una integración sociourbana en el respeto por el hábitat. Cáritas ha fundamentalmente propiciado los proyectos de autoconstrucción asistida por equipos técnicos multidisciplinarios, y aquí tengo que subrayar que también Cáritas actúa como un cuerpo único y articulado entre quienes gozarán de la vivienda y quienes con abnegación trabajan por acompañar estos procesos que nunca son lineales. Son los actores que forman un todo, desde los equipos de Cáritas en sus distintos niveles, las familias participantes y el Estado Nacional que financia los proyectos. Y el proceso, en todo este tiempo, ha ido conformando, y también con la experiencia adquirida, varias etapas que llevan a una amplia elaboración. Enumero haciendo una síntesis incompleta, pero que esboza el camino que recorremos. Primero, la selección de las familias y la confección de los proyectos, con el diseño participativo en algunos casos de los prototipos, la identificación de las problemáticas sociales del territorio, la presentación al Estado Nacional de los productos, la ejecución de las obras con rigurosos controles y seguimientos, y el posterior acompañamiento a las familias en su empoderamiento de la vivienda y la construcción de la comunidad. Pero tal como señalamos, la vivienda no es considerada como algo aislado, sino que se piensa como parte de esta integración sociourbana. Hay una relación e interdependencia de la vivienda con su entorno, la necesidad de infraestructuras que abastezcan de servicios esenciales como el agua, la electricidad, las cloacas y en los lugares más favorecidos el gas natural. Pero también la inserción de la vivienda en un entorno que favorezca el desarrollo humano integral, con cercanía a los equipamientos urbanos como educación, salud, esparcimiento, trabajo. Estamos convencidos que la vivienda abre importantes puertas a las familias que participan de nuestros proyectos, partiendo de la base que desde el momento que las habitan tienen una dirección para dar, los niños un lugar para estudiar y recibir a sus compañeros, algo que nos dicen siempre, la posibilidad de condiciones de higiene adecuadas y un sinnúmero de posibilidades más. Pero creo que en este discurso conviene hacer también un apartado a la reflexión de la vivienda en un contexto no solo sociourbano, sino sociorural, habló Guillermo Neyman antes. Si bien en menor escala hemos tenido proyectos en áreas rurales con tipologías que responden a esa realidad, un hábitat rural debe ser también puesto en consideración de la integración. Allí, si bien en modos más peculiares, se desarrollan estilos de vida e idiosincrasia que merecen pongamos nuestra atención. Es verdad que la tendencia es de las migraciones del campo a la ciudad, pero nosotros nos debemos a todos, incluso a los que viven aislados, como hemos encontrado en algunos parajes del norte de Santa Fe, gente que vive aislada de todo. Para concluir este apartado, el hecho de poner el foco en el análisis del hábitat y la integración sociourbana no debe omitir las situaciones de las comunidades rurales. Y valga la necesidad de encontrar con certeras políticas de Estado basadas en el diálogo una solución a la integración de las comunidades de los pueblos originarios a fin de no seguir fragmentando la sociedad. Y aquí los animo a leer el comunicado del obispo de Bariloche, Monseñor Juanjo Chaparro, en relación a los ataques a una iglesia en el Bolsón el pasado 6 de noviembre. Para concluir, nos entusiasma poder apostar a proyectos que tengan una mirada donde, con la participación de los distintos actores, se pueda dar como resultado la articulación de la vivienda en su hábitat e integración sociourbana. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y ahora le invito a Araceli Ledesma, de Techo. Ella es promotora de integración sociourbana y desde un conocimiento territorial muy profundo, no solo nos va a contar, nos va
a exponer acerca de las actividades de techo en temas de vivienda, hábitat e integración sociourbana, sino también desde esa mirada territorial y de esa mirada de las familias y los vecinos. Así que, Araceli, adelante. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar compartiendo con grandes expertos, compañeros de lucha, ahí, como dijo Fer, y esta temática tan interesante, ¿no? Hacia la lucha de la integridad y de todos los barrios populares de la Argentina y si se quiere del mundo, ¿no? Aquellas que están aún esperando aquellas políticas que sucedan. Así que, bueno, mi nombre es Araceli Ledesma, para quien no me conoce. Yo vivo en el barrio Lagomarcino, en Pilar, en Buenos Aires, y soy referente de la organización, conjunto con la organización Techo, que acompaña a estos barrios hace 8 años ya. Y también ahora estoy trabajando y participando en un área de Techo que se llama Centro de Investigación Social, el CIS, con muchas experiencias, ¿no? Con muchas más abordajes a ciertas problemáticas que muchas veces los vecinos desconocemos, pero es importante ir incidiendo en todo lo que suceda a la organización que uno representa y saber también y darle la mirada de cuál es el camino correcto o cuál es aquel camino que nosotros como vecinos deseamos que la organización acompañe. Y para aquellos quizás que no conocen qué es la organización Techo, Techo es una organización social que trabaja en 19 países de América Latina y que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a través de la acción conjunta con sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias. Como decimos, el trabajo que Techo realiza en los barrios tiene ese acompañamiento, algo tan hermoso que es los voluntarios, ¿no? Que dedican su tiempo, como esa gafa que a veces tienen o tenemos, para ver qué hay detrás de aquellas comunidades en las que cuesta abordar. ¿Sí? La misión de Techo, como dijimos, es poder superar la situación de pobreza, poder incluir a todos los habitantes de los barrios populares. Denme un segundo, justo ahora me falló el internet. Denme un segundo, a ver ahí. Bueno, bueno, como les contaba, el abordaje en los territorios es acompañado de aquellos vecinos que tengan la voluntad y la capacidad de transformar su realidad. Bueno, se me trabó ahora la presentación. Nosotros desde las comunidades transformamos nuestras situaciones, nuestra realidad, ya con una producción social del hábitat, ¿no? En estos tiempos, la pandemia nos ha arrollado de una forma bastante peculiar en todo el mundo. Aún así, los vecinos no se han organizado y preparado de una forma que nos corrimos un poquito en algunas situaciones para poder abordar mucho mejor estas problemáticas. No, perdón, fondo. Voy a abrir en mi celu. Ténganme un poquito de paciencia. Nosotros en el 2015 también el Techo, junto con las otras organizaciones sociales, planteó la cuestión de poder hacer este relevamiento, ¿no? De asentamientos informales. Junto con las otras organizaciones, han trabajado en los territorios, ahí también con la gente de Cáritas, con la UTEP y todas las organizaciones sociales, han abordado de una manera increíble esta cuestión de cuántos, de qué manera, qué cosas les están faltando, ¿sí? Entonces,
por el celu, descubrimos, ¿no? Salieron a la luz 4.416 barrios. Sabíamos que hay hoy por hoy más, ¿no? Con la misma situación de precariedad. Ahora, una de la misión de Techo, voy a volver ahí, en los asentamientos informales. Sí. Araceli, por momentos se pierde, quizás si apagás la cámara puedas tener una mejor conectividad. Dale, sí, porque justo en este momento venían siguiendo. Mil disculpas a todos. Ay, voy a apagar la cámara. Está costando. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, te decía, una es trabajar con determinación en los asentamientos informales para superar la forma conjunta de sus pobladores y pobladoras junto al acompañamiento de jóvenes voluntarios y voluntarios y otros actores. La misión también es que haya una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes. Lo que ha logrado Techo en estos años, Techo está en la Argentina desde 2003. Hemos construido más de 15.000 viviendas de emergencia, más de 700 voluntades movilizadas, 91 proyectos comunitarios de hábitat en estos barrios populares, 4 relevamientos de asentamientos informales, como les contaba hace un rato, en presencia en más de 10 provincias, de la Argentina, y actualmente acompaña también a 80 comunidades en estas provincias de la Argentina. ¿Cómo está la situación hoy, ¿no? de la Argentina y qué cosas podemos destacar de estos acompañamientos, ¿no? En la Argentina hay un déficit habitacional del 3,8% de déficit de la vivienda, ¿sí? Y el 2.2 millones son deficitarias a nivel cualitativo y el 1,6% a nivel cuantitativo. Perdón. En los barrios populares que hay, encontramos en este relevamiento que les mencioné antes, 4.416 barrios populares, donde arrojaba los datos que el 64% no tenían energía eléctrica, el 89% el acceso formal al agua potable, el 98% el acceso al desagüe cloacal, el 99% no tiene una red de gas, el 67% de estas tierras son privadas y el 55% eran anterior al año 2000, ¿sí? En estos 4.416 barrios habitan 925.000 familias. Ahora, ¿qué hacemos, ¿no? en estos barrios ante estas situaciones problemáticas? Bueno, el Techo nos ofrece las viviendas de emergencia, en donde las habitamos, en donde también las construimos junto con voluntarios y voluntarias y las familias, junto con los referentes también de cada comunidad. Y esas familias no solamente se esfuerzan por mejorar, en donde tengan las posibilidades de mejorar esa vivienda, sino que también se preocupa de cómo vive esas familias alrededor, ¿no? ¿Cómo están viviendo esas familias, más allá de que puedan llegar a tener una vivienda más segura, donde no haya humedad, donde no se les llueva? ¿Cómo es su alrededor? ¿Cómo es su hábitat? Donde esas familias están constituidas o están planificando un progreso y poder tener un hábitat más dignos. En 7 de cada 10 barrios, la población se organiza, ¿sí? Se organiza para construir lo que les dije hoy,
su hábitat. ¿Cómo se organizan? En estos asentamientos, el 25% los vecinos se organizan en torno a mejorar su vivienda, a que haya una producción social del hábitat. En el 58% de esos asentamientos los vecinos gestionan los servicios, ¿sí? Se organizan para poder tener los servicios, para poder ir hacia la lucha de por qué hoy no pueden gozar de un servicio tan básico como la luz, el agua, ¿no? Las cloacas. Y el 38% de esos asentamientos los vecinos se organizan para otras actividades. Y digo, ¿cuáles son esas otras actividades? Poder, bueno, ahora en pandemia se incrementó mucho más las ollas populares, los merenderos, que ya son existentes, ya estaban siendo existentes, ¿sí? Para entregar productos de higiene, para capacitar a los espacios de comedores y merenderos, fue una de las cosas que hicimos en el barrio, para mitigar un poco más el coronavirus, y para también entregar folletería de cómo deberíamos prevenir estas situaciones, ¿sí? Durante la pandemia, el 100% de los barrios se organizaron para gestionar todos estos tipos de ayuda, de organización comunitaria, ¿sí? Y entre esas, ¿cómo nosotros nos vamos a alinear para la participación en proceso de la integración social y urbana que necesita también cada barrio? ¿Sí? Nosotros decimos que uno de los lineamientos para abordar esta problemática es participar voluntariamente, informada y de manera vinculante en las etapas del diagnóstico, el diseño y la preparación y la ejecución y el monitoreo y la evaluación del proceso de integración sociourbana. Incluir en esa ejecución una ejecución directa a las intervenciones que vayan a suceder. Generar espacios colectivos, periódicos, donde se le pueda informar a todos los vecinos acerca de cómo van a ser estos procesos. Que haya encuentros periódicos con los vecinos y vecinas de cada comunidad. Respetar y considerar los espacios que ya estaban existentes, ¿no? Y Araceli, también, te pido si puedes ir redondeando. Sí, vamos redondeando entonces. Gracias, Horacio. ¿Por qué decimos que es importante la participación comunitaria en estos espacios? Porque es parte de reconocer a las personas que habitan en esos barrios, ¿no? Muchas veces vemos que llegan planes o programas planteados desde una oficina sin que no haya ningún tipo de participación del vecino, y el vecino es quien habita ese espacio. Entonces, por eso decimos que es importante reconocer a esos habitantes. Implica también el conocimiento de saberes y capacidades. O sea, en los barrios hay mucha capacidad, en las comunidades hay mucha capacidad de los vecinos para transformar esa realidad. Y bueno, las propuestas que Techo propone para mejorar estas cuestiones son las soluciones colectivas articuladas y guiadas por el Estado, con amplia participación de la población de los barrios populares, reconociendo las capacidades y saberes, como dije recién, en la producción social del hábitat. Un sentido de urgencia, ¿no? Porque muchas veces se piensa en un plan y se sigue trabajando, pero no se trabaja en lo urgente, sino que un sentido de urgencia para mitigar los efectos de vivir en condiciones muy precarias y vulnerables, sobre todo en este contexto de pandemia y en el post-pandemia. En el post-pandemia nosotros proponemos que haya soluciones habitacionales de emergencia y soluciones paliativas para al menos los servicios básicos, con un enfoque, por supuesto, de derechos. ¿Sí? Desde Techo contamos con modelos de vivienda de emergencias, tanto de emergencia como progresiva, mediante mejoras que puedan llegar a ser una vivienda definitiva. Nosotros proponemos que el Estado trace un plan para lograr la emergencia habitacional cero e incorporar el déficit habitacional extremo como una categoría especial a la hora de considerarlo. Así que bueno, ahí nosotros como vecinos y vecinas y referentes de donde habitamos estas comunidades, a donde hay tanto déficit habitacional, nosotros decimos que para lograr la integración de estos barrios, las comunidades necesitan estar organizadas, preparadas, formadas, informadas, que es lo principal, que haya más mesas participativas, incluidas e igualitarias, y también que nosotros cada día trabajamos en estos barrios con esperanza, con mucha fe,
con mucho diálogo para transformar esta realidad junto con todos los participantes de un Estado, ¿no? Que es toda la sociedad civil, nosotros, el Estado, la Iglesia y todos aquellos que quieran tener unas mejoras con diálogo. Yo creo que se va a poder, así que estoy muy esperanzada de eso. Mientras tanto, seguimos proponiendo todo eso para que haya las mejoras. Yo les agradezco mucho por este espacio. Gracias, Horacio, y bueno, ahí con mucha fuerza para seguir adelante y para que siga sucediendo estos espacios de poder conocer a cada uno cómo tiene su lucha desde su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por tu exposición. Y ahora lo invito a Diego Fonseca. Diego es coordinador general de la Fundación Ser Comunidad. Y adelante, Diego, con tu exposición. Tenés que desmutearte. Sí. Ahí está. Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. La verdad que muy valorado, muy importante que se genere este tipo de espacios de encuentros donde poder reflexionar algo tan importante. Primero, digamos, en la línea de lo que plantea el Papa Francisco, después específicamente esta cuestión del hábitat social. Bueno, nuestra asociación civil Ser Comunidad es una asociación que se encuentra en Bahía Blanca y desarrollamos del año 2004 acciones vinculadas al hábitat, ¿no? Nuestro origen, nuestra raíz tiene que ver con Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca, por un lado. Voy a contar un poco sobre nuestra organización. Tenía algunas cosas para compartir. Mis compañeros que me antecedieron lo hicieron muy bien, así que para no repetir, estos son los riesgos de ser último a la hora de hablar. Pero bueno, vamos a compartir algunas cuestiones de nuestra organización que me parecen interesantes también por el ámbito en el que estamos, ¿no? El ámbito de la Iglesia y de las organizaciones sociales. Decía que nuestra organización nace en el seno de Cáritas Bahía Blanca, que veníamos trabajando y abocado al tema del hábitat, y bueno, la verdad que es una problemática tan compleja que empezamos a pensar en un espacio distinto al de Cáritas, sí articulado, vinculado, pero para trabajar especialmente en esta problemática. En ese espacio que veníamos pensando, nos enteramos de la existencia de Madre Tierra. Acá está Ana Pastor, y justamente una de las organizaciones con la que nos vinculamos y nos encontramos gratamente con la sorpresa de que tenían un recorrido que era el que queríamos hacer, justamente, una organización que nació también del seno de Cáritas y que fue creciendo mucho y que hoy es una organización líder en el conurbano como es Madre Tierra, ¿no? Bueno, también nos vinculamos con otras organizaciones en donde fuimos pensando este espacio. Bueno, ¿por qué, digamos, nos abocamos al hábitat social? Bueno, creo que hay muchas cosas que están dichas, quizás algo más para agregar. La verdad que el hábitat social apunta a trabajar en el ámbito de la vivienda y del hábitat, apunta justamente a satisfacer, concretar, digamos, el sueño de una vivienda propia, de un hábitat digno, nos ayuda a concretar algo tan importante como es la vivienda como satisfactor polivalente. Si una familia accede a una vivienda digna, no solamente empieza a resolver el problema del techo, sino también empiezan a resolver un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación, el derecho a la salud física, a la salud psíquica, el derecho a la recreación, al deporte, al tiempo libre, a la cultura, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, la verdad que la vivienda y el hábitat, ¿no? La urbanización de nuestros barrios, es una cuestión clave a la hora de hablar de la dignidad humana, ¿no? Y por eso, también por esta razón, el Estado tiene que ocuparse plenamente de esta cuestión, porque el bienestar general en gran parte pasa justamente por el hábitat.
eso como una cuestión, digamos, inicial para compartir. Desde Ser Comunidad trabajamos en 3 o 4 ejes. Primero justamente el de las viviendas sociales. Hicimos 2 planes de viviendas sociales en el marco justamente del programa de Cáritas Vivienda, que Andrea ya desarrolló, comentó algo. Hicimos cerca de 210 viviendas, no me acuerdo con exactitud, 2 barrios grandes de 7 y 5 manzanas. Lo construimos en 18 meses el primero, el segundo en 30 meses. Son viviendas de 65 metros cuadrados, de 3 dormitorios. Una experiencia muy interesante porque se pusieron en juego un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, digamos, un proceso de arraigo que nace desde el momento del diseño del proyecto. No nace a partir de que se le entrega la llave a una familia, sino desde el momento que se empieza a pensar el hábitat, ¿no? Desde el primer momento. Las familias participan en todo el proceso, en el proceso autoconstructivo, no como mano de obra barata, como a veces se piensa en este tipo de operatorias, porque se reconoce, se otorga un subsidio para aquella familia que necesita autoconstruirse y trabajar y demás, pueda hacerlo, sin necesidad de salir a buscar el peso y parar la olla. Y si no puede hacerlo, ¿por qué razones? La posibilidad de contratar a alguna cuadrilla. Es un diseño, una operatoria que permite la capacitación también laboral, la formación profesional. A medida que se van desarrollando estos barrios, son también como espacios de fuerte aprendizaje en la capacitación laboral, en oficios, en la construcción, electricidad. De esto podría contar varias experiencias muy interesantes, ¿no? Hemos hecho cursos de cloaquista, de carpintería, obviamente albañilería, un montón de capacitaciones en torno al proceso. Bueno, no me quiero extender mucho por un tema de tiempo, pero la verdad que el diseño de los planes de vivienda social de este estilo, la verdad que son muy interesantes por muchas razones, ¿no? Por una cuestión de tiempo no me voy a desarrollar mucho. La otra línea de trabajo que llevamos adelante es programas de microcréditos materiales, ¿no? A través de equipos barriales de vivienda, y nuestra organización, junto a Cáritas Bahía Blanca y Acción Bahiense Comunitaria, otra organización, ABC se llama, integramos un programa de fondos rotativos solidarios de materiales. Nuestra organización está presente en 5 sectores, atendemos a 10 barrios y el programa en total atiende a 30 barrios de la ciudad a través de 15 equipos barriales de vivienda. Es un programa que funciona desde el año 2001. Tiene una continuidad muy importante. Es un programa que nació en la crisis del 2001. Exactamente el primer fondo lo recibimos el 19 de diciembre del 2001. Una fecha compleja. Es un programa que lo llevamos adelante con, decía, ABC. ABC es una organización que pertenece a las iglesias evangélicas, con Cáritas Arquidiocesana, Bahía Blanca y nosotros. Y es un programa que logró, digamos, una ordenanza municipal y eso permite también un presupuesto municipal, ¿no? Me parece como experiencia interesante, ¿no? De este trabajo conjunto, colectivo y de incidencia en las políticas públicas locales. El tercer eje de trabajo para compartir, bueno, estamos ahora desarrollándolo, un programa de lotes con servicio. En la época, cuando todavía Ser Comunidad no existía, en la época de Cáritas Bahía Blanca, algunos de los que integramos hoy Ser Comunidad, trabajamos en la creación del área de vivienda de Cáritas Bahía Blanca, desarrollamos en los 90 un proyecto de lotes con servicio,
hoy estamos empezando a desarrollar otro programa, otro proyecto de lotes con servicio, de manera conjunta con Caritas Bahía Blanca, ¿no? En un sector muy complejo de la ciudad, en un sector de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad, de mucha privación de derechos, donde justamente estamos llevando adelante un proyecto de lotes con servicio que lo que intenta hacer no solamente dar solución habitacional a 50 familias, sino también colaborar con la ciudad para tratar de mejorar el hábitat del sector. Un sector bajo, complejo, que se inunda con facilidad. Bueno, ese es el tercer eje. Y el cuarto, para compartir, bueno, tratamos de incidir y de participar en las políticas públicas locales. Formamos parte del Consejo Local de Hábitat Social, que justamente parte de una ordenanza, ¿no?, de acceso justo al hábitat, y esa ordenanza tiene que ver con la adhesión a la ley 14449, la ley de acceso justo al hábitat que bien comentó Ana Pastor, ¿no? Es una ley muy interesante, adhiero a lo que dice Ana, es una ley que tiene principios muy claros, como por ejemplo el derecho a la ciudad, un derecho que tenemos todos y que se le niega a muchos, y es una ley que justamente lo que apunta es a poner énfasis en algo tan importante como es la función social de la propiedad, ¿no? Diego, te pido si podés ir redondeando con lo de la ley. Bien, gracias. Es una ley creo que tenemos que tener en cuenta, y ojalá, digamos, que se replique en otras provincias. Bueno, no me quiero extender mucho, nada más decir respecto del hábitat social, que el hábitat social hacemos todos, las políticas públicas tenemos que estar todos abocados y ocupados por eso, la responsabilidad primera siempre del Estado, y tenemos que actuar para que no se pierda de vista esa responsabilidad. Y nosotros, como integrantes de la sociedad civil, tenemos que sentirnos corresponsables de las políticas públicas, ¿no? Tenemos una responsabilidad subsidiaria y bueno, tenemos que trabajar en eso, no solamente a veces en lo micro social, en los pequeños proyectos, sino también tenemos que sentirnos que la ciudad nos pertenece, que el país nos pertenece y que tenemos que incidir desde cada lugar en el que estamos para que tengamos un lugar, una sociedad, un país con cabida para todos. Bueno, no me quiero extender mucho más, sé que hay que organizarse bien con los tiempos para que todos hablemos y nos escuchemos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy interesante toda tu exposición. Y bueno, ahora quiero dar paso a Alejandro Amor, el último panelista, que es Alejandro, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que adelante, Alejandro, con tu espacio. Estás muteado. Alejandro, no se te escucha, estás cortado el micrófono. Alejandro, tenés cortado el micrófono. Hola. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. En realidad quería partir desde un lugar que creo que lo compartimos, todos y todas, que son las deudas de la democracia desde el año 83 hasta hoy. Ahí, indudablemente, la pobreza es el centro neurálgico de la deuda más importante que tiene la democracia. Y lo mismo ocurre con la vivienda. Probablemente podamos encontrar 3 o 4 temas más que son deudas que no fueron saldadas por la democracia.
La pandemia nos mostró varias cosas. Primero, hizo descubrir, en particular a los medios de comunicación, al AMBA. La verdad que se hablaba de la ciudad de Buenos Aires y se hablaban de los límites geográficos de la General Paz y el Riachuelo como si fueran fronteras en las que tenías que usar una especie de pasaporte para pasar. Bueno, la pandemia se encargó de demostrarnos que el AMBA es un espacio territorial ocupado por 12, 13 millones de personas que conviven, trabajan, se desplazan y se desempeñan sin importarles si está el Riachuelo o está la General Paz de por medio. De hecho, fue tan marcado esto que la Argentina tuvo dos velocidades de la pandemia, una la del AMBA y el otro la de las provincias. Y ahora vuelve a tenerla, el AMBA que bajó y las provincias que se incrementan. Por eso cualquiera de estas políticas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la integración social urbana, y en esto coincido con Nico, que le voy a robar dos de las cosas que dijo, es imposible pensarlas si no están en el marco de planes, de las características de los planes quinquenales o de cualquier plan que se convierta en política de Estado y que trascienda un gobierno. No se puede seguir pensando en políticas circunstanciales que cuando hay un cambio de gobierno dejan de tener sentido para el nuevo gobierno que llegó, se apartan del presupuesto y quedan como estaban. La ciudad de Buenos Aires tiene 57 barrios populares. Nosotros en el año 2014, junto con el padre Gustavo Carrara y con la universidad, la Facultad de Arquitectura, preparamos un proyecto de ley que presentamos en la legislatura de integración social urbana, que establecimos la creación de un fideicomiso y la determinación de un 1,5% anual del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires a ser aplicado en ese fideicomiso acumulativo para que se cumpliera en el lapso de 10 años, que esta es la evaluación que había hecho la Facultad de Arquitectura, se pudiera completar el proceso de la totalidad de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Cuando cambia el gobierno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y quien estaba acá va a la presidencia de la Nación y asume el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, levanta este proyecto de integración social urbana, pero con determinadas características. Primero, que no involucra al conjunto de los 57 barrios, solo involucra 4. Barrio Mujica, Barrio Richardelli, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita. Y segundo, que tampoco se conforma este fideicomiso en el Banco de la Ciudad, sino que se van estableciendo inversiones por el presupuesto que responde a los altibajos siempre de las decisiones que se vayan tomando. A nosotros nos pareció que una política de Estado tenía que tener una asignación por porcentaje dictado por ley aprobada en la legislatura, que garantizaba la culminación de ese proceso en determinado tiempo. Entendiendo claramente que para nosotros, para quienes estamos acá seguramente, sin ningún lugar a duda, la integración no es una cuestión de derrame hacia los sectores más humildes y tampoco es la urbanización que desde una idea arquitectónica se le pretende implantar a alguien casi imponiéndolo. Nico antes decía, los barrios populares se conformaron, y me animo en esto a tomarme el atrevimiento, Nico, de decir, en una primera etapa, de quienes venían del interior de la Argentina, de quienes trabajaban en el campo hacia la ciudad, hacia las ciudades, hacia el AMBA, no a la ciudad de Buenos Aires, hacia el AMBA. El problema es que siempre se vio en la ciudad de Buenos Aires, porque cuando vos pasás por la autopista Iria, irremediablemente al barrio Mujica lo ves. La segunda de las etapas que encontramos es la del proceso militar, la de las topadoras. Y ahí quiero hacer un recuerdo y una reivindicación al padre Richardelli, que se le animó y se plantó frente a las topadoras en los 3 barrios, porque era el barrio 1, el barrio 11 y el barrio 14. De ahí la 1, 11, 14. Hoy, barrio Richardelli. Después aparece el 83 con la vuelta a la democracia y de nuevo el Estado no vuelve a intervenir. Entonces, se produce naturalmente
un nuevo incremento en todos los barrios de personas que se acercaban a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, porque ¿qué encontrás? Encontrás hospitales, encontrás escuelas, encontrás mayor posibilidad de trabajo. Y por último, aparece esta propuesta parcial, aislada, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que toma este proyecto de integración social urbana. ¿Cuántas viviendas hay en estos 4 barrios? 4.200 viviendas en total construidas. 1.300 en el Mujica, 1.671 en la Villa 20, 602 en Rodrigo Bueno, 678 en el Playón de Chacarita. Alguien me puede decir, bueno, podemos agregar la Villa Olímpica. Bueno, yo hago alguna diferencia, la Villa Olímpica tuvo otro destino y se manejó bajo el modelo de los créditos UBA y además una muy fuerte complejidad porque se vendieron inmuebles de 100 metros, se pagaron los boletos de compra y venta al 30% y cuando la persona le daban la llave y llegó al departamento se encontraba con un inmueble de 65 metros a que le faltaba un dormitorio y un baño. Ese es un conflicto que tiene la Defensoría del Pueblo, por eso hemos pedido que no se entreguen los 400 inmuebles que aún quedan sin entregar de los 1.050 que estaban previstos, porque hay que reordenar a quienes se los estafó, entregándoles un inmueble inferior a lo que ya habían pagado cuando pagaron el 30% del boleto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es la situación de la ciudad? Los barrios populares, las villas, las vemos claramente, porque uno va y la ve, está en la superficie. ¿Cuántas personas viven ahí? Casi 300.000. No pudimos hacer el censo este año, así que nos mantenemos con los datos anteriores, probablemente más. Pero, ¿existe otra realidad? Sí, existe otra realidad, que es tan difícil y tan dura, es peor que esta, que tienen que ver con las personas que viven en inmuebles ocupados, en inquilinatos, como La Boca, por ejemplo, en pensiones o en complejos habitacionales que llevaron adelante los procesos militares, como Soldati 1 y 2, y que viven en condiciones de hacinamiento absoluto. Es más, en muchos de estos casos en peores condiciones que en alguna de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí también la pandemia nos mostró otra realidad, tristísima, tristísima, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires después lo dejó de hacer. Pero tal vez ustedes lo recordarán que al principio se informaba por separado cuántas personas se habían contagiado y cuántas se habían muerto en la Villa 31, en la Villa 1114 y cuántas en el resto de la ciudad. ¿Y por qué se dejó de hacer? Porque el índice de mortalidad de los barrios populares de las villas es menos del 50% que del conjunto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida en los barrios populares es inferior, porque se mueren antes por otras enfermedades o por otras patologías, o porque los chicos, por ejemplo, alcanza con ir a ver el paredón del cementerio de Flores, por el consumo de Paco, no superan los 18, los 19, los 20 años de edad. Vean en los paredones del cementerio de Flores las carpitas a donde los chicos consumen Paco, que ya no están las carpitas, pero sí queda el lugar donde prendían fuego para poder tener algo de calor mientras consumían Paco. Esta es la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Realidad a la que le tenemos que agregar situaciones que las conocemos todos. Falta de agua potable y cloacas. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el metro cuadrado en Puerto Madero que está arriba de $6.000, donde se quiere construir ahora en Costa Salguero y en Punta Carrasco un nuevo emprendimiento de casi 400.000 metros cuadrados, donde también va a valer $6.000 el metro cuadrado, que la Defensoría del Pueblo rechaza y repudia, porque la costa del río es de todos los vecinos y vecinas, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA y de la República Argentina, porque esta es la capital federal, la capital de la Argentina. Y tenemos derecho a poder usar el Río de la Plata, que también es una política integral desde el Tigre hasta, si se quiere, la ciudad de La Plata. La situación de los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires, en estos barrios, es demoledora. La avenida Perito Moreno tiene una complejidad que no ha sido resuelta hasta el día de hoy. La avenida Perito Moreno, al costado del barrio Richardelli, de punta a punta. Después de las 5 o 6 de la tarde, ustedes pueden hablar con los vecinos y van a ver que no existe ya presión de agua. La Villa 21-24 tiene una complejidad muy importante con el tema de la energía. Y la energía te genera otro problema, que es el del agua. Se corta la luz, no sabes de quién es la responsabilidad, si del Estado de la ciudad que no hizo los tendidos eléctricos que corresponden,
o si Edesur no hizo los tendidos y la instalación de las subestaciones que tenían que hacer. La realidad objetiva, ¿cuál es? La gente se queda sin luz y naturalmente a la noche se quedan sin agua porque ya los tanques no pueden cargar. Y te puedes ir a la Villa 31 y te encontrás con el Pozo, que también está sin agua potable y sin cloacas. Y se llama el Pozo por eso, cerca donde estaba el Mercado Saldías. Por eso, y después tenés el problema de la conectividad, que estamos discutiendo acá en la Defensoría del Pueblo, pero la verdad que no encontramos una respuesta. La ENACOM nos propuso claramente una inversión importante de 300 millones de pesos para lograr conectividad en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El plan está diseñado por ENACOM. Necesitamos la conectividad. Cuando se hicieron esos 4 barrios que yo les enumeré, ¿por qué no se pensó también en el tirado del cableado digital para la conectividad en esos barrios? ¿Por qué no se pensó, por ejemplo, que en la Villa 20, en Papa Francisco, la conectividad pasa por la Avenida Cruz, por Escalada y por Chilaver, por estos 3 lugares? Hubiera sido bueno que cuando uno está sentado en un escritorio como arquitecto, no piense en la comodidad que está viviendo personalmente, sino en la necesidad de la persona en la que él está dibujando los planos para construirle, porque la integración social urbana no es la imposición de lo que yo creo, sino entender los problemas que tienen, escuchar a las personas, asumirlas como tales, tomar sus costumbres, tomar sus características y ver qué es lo que necesitan y construir desde ahí la integración como un barrio más de la Ciudad de Buenos Aires y no como un gueto. Alejandro, sí. Si podés ir redondeando, porque ¿Cómo ya no? tenemos que Ya termino terminar. porque son 2 temas para nosotros centrales. Perfecto. El problema de los inquilinos en todos estos barrios, que fueron la Defensoría tiene en este momento, solo en pandemia, más de 1000 personas, más de 1000 familias expulsadas de los barrios populares y de las casas ocupadas o de los inquilinatos. ¿Por qué? En muchos casos por la estigmatización producto de la pandemia. Si una persona era sospechosa de COVID, se lo echaba directamente del lugar, porque no hay formalidad en los contratos. Respondés vos con tu propia vida en esos lugares. Y por otro, algo que mencionó Ana muy claramente, la desigualdad de género y la violencia de género que aumentó de una manera descomunal en los barrios populares, pero en el conjunto de la sociedad, y que también tenemos que hacernos cargo, pero el Estado debe hacerse cargo fundamentalmente, tomando políticas activas. Todas las reuniones que se hacen en cada uno de los barrios, en particular en la 31, donde también hemos visto en los últimos 18 días ha habido una mujer muerta en Argentina por víctima de femicidio. Una mujer muerta. Bueno, esto también el Estado lo tiene que tomar en cuenta. Y la verdad que lamento mucho decir que la Defensoría del Pueblo organiza esa reunión, junto con las organizaciones sociales. Y quiero en esto destacar fundamentalmente a las promotoras de salud, en particular en la persona de Ramona, de la Villa 31, y la otra Ramona, de la Villa 21-24. Las 2 murieron víctimas del COVID. Una de ellas, la de la 21-24, en la calle, tirada como un perro, porque cuando llegó la ambulancia, hacía 3 horas que se había muerto. Quería simplemente decir esto, porque esto es una deuda de la democracia. Pero los que somos funcionarios, funcionarias, tenemos muchísima más responsabilidad y tenemos que hacernos cargo. Si no, no servimos para el lugar en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que volver a cerrar este Zoom y volver al webinar para hacer el cierre del seminario. Sí decirles de que realmente este seminario está planteado en 2 jornadas, 2 medias jornadas, con 2 semanas de diferencia entre una y otra, justamente para aquellos que formamos parte de cada una de estas mesas podamos seguir dialogando y podamos seguir discutiendo sobre estos temas que sin duda no se acaban en este seminario, sino que forman parte del diálogo y del encuentro que tenemos que seguir fomentando. Muchas gracias a todos y a todas por participar y ahora sí, entonces los invito a hacer el cierre volviéndose a conectar al webinar. Muchas gracias.